Apocalipsis 13. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es comentario. En el versículo 1 de este capítulo 13 de Apocalipsis se identificó al principio esta bestia con Roma, porque el imperio romano en sus primeros tiempos alentaba un estilo de vida malvado, perseguía a los creyentes y se oponía a Dios y a sus seguidores. Pero la bestia también simboliza el anticristo. No Satanás, sino alguien bajo su poder y control. Este anticristo tiene la apariencia de una combinación de las 4 bestias que Daniel vio siglos antes en una visión. Daniel 7. Como el dragón, capítulo 12 y versículo 17 de Apocalipsis, se mantiene en oposición a Dios. De igual manera, la bestia está en contra de Cristo y puede verse como el falso Mesías de Satanás. El imperio romano en sus indicios fue fuerte y también anticristiano. Muchos otros poderes individuales a través de la historia han sido anticristianos. Muchos cristianos creen que Satanás culminará como el anticristo, uno que concentrará todos los poderes de maldad en contra de Jesucristo y sus seguidores. En este capítulo 13, versículo 1, presenta a 2 cómplices de Satanás. El dragón. Satanás es el dragón. Y estos 2 cómplices son la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Juntos, los 3 seres malignos forman una trinidad impía en oposición directa a la santa trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, quiso que Cristo mostrara su poder convirtiendo las piedras en pan, hiciera milagros al altar desde un lugar alto y ganara el poder político mediante la adoración a él. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. El plan de Satanás fue gobernar el mundo por medio de Jesucristo, pero él rechazó la oferta de Satanás.
De esa manera se vuelve a las bestias terribles descritas en Apocalipsis. A la bestia del mar le dio poder político. A la bestia que sale de la tierra le dio poder para hacer milagros. Ambos trabajan unidas a fin de tener el control de todo el mundo. Esa trinidad impía, el dragón, la bestia del mar y el falso profeta, podemos también tener como referencia el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13, se unen en un desesperado intento para vencer a Dios, pero sus esfuerzos están condenados al fracaso. Para ver lo que será el fin de ellos, le hace en Apocalipsis 19, versículos 19 al 21, y en Apocalipsis 20, versículo 10. Vemos entonces ahora en el versículo 3 de Apocalipsis 13, dado que la bestia, el anticristo, es un falso mesías, se hará una falsificación de Cristo y hasta pondrá en escena una resurrección falsa. Capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis. Las personas lo seguirán y adorarán porque estarán impresionadas por su poder y sus milagros. Versículo 4. Unirá el mundo bajo su liderazgo. Versículos 7 y 8 de este capítulo 13. Y controlará la economía mundial. Versículos 16 y 17. La gente se impresiona con el poder e irá en pos de quienes lo muestran con vigor o lo ofrecen a sus seguidores. Pero los que siguen a la bestia solo se engañarán a sí mismos. Él usará su poder para manipular a los demás, para dirigir la atención hacia sí mismo y para fomentar planes malignos. Dios, por el contrario, emplea su poder, que es infinitamente superior, para amar y edificar. No se deje engañar por la declaración de grandes milagros e informes acerca de una resurrección o reencarnación de alguien que pretende ser el Cristo. Cuando Cristo vuelva se les revelará a todos. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. Vemos también aquí en el capítulo 13, versículo 5, el poder otorgado a la bestia será limitado por Dios. Él le permitirá ejercer autoridad solo por un corto tiempo. Aun cuando la bestia esté en el poder, Dios seguirá dominando la situación. La bestia vencerá al pueblo de Dios y lo gobernará, pero no podrá causarle daño espiritual. Establecerá su dominio en todo el mundo y exigirá que todos la adoren. Y muchos lo harán, todos excepto los creyentes verdaderos. El negarse a adorar a la bestia resultará en un sufrimiento temporal para el pueblo de Dios, pero será premiado al final con vida eterna. En el versículo 8 de este capítulo 13, si desea más información sobre el libro de la vida, véase también comentarios previos que hemos hecho en el capítulo 3, versículo 5. En este tiempo de persecución, el ser fiel a Cristo podría acarrear la pérdida de libertad e incluso la ejecución. Algunos creyentes serán heridos o asesinados, pero todo lo que la bestia y sus seguidores podrán hacer a los creyentes es causarles daño físico, ningún daño espiritual. Puede sobrevenirles a quienes tienen una fe sincera en Dios. Todos los creyentes se entrarán a la presencia de Dios, perfeccionados y purificados por la sangre del Cordero, como encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos del 9 al 17. Y en el versículo 10 de este capítulo 13, los tiempos de gran persecución que vio Juan darán la oportunidad de que los creyentes se ejerciten paciente, perseverancia y fidelidad. Los tiempos difíciles que ahora enfrentamos son también oportunidades de crecer espiritualmente. No caiga en la trampa de Satanás y no se aparte de Dios cuando lleguen los días difíciles. Por el contrario, emplee estos tiempos difíciles como oportunidades para crecer espiritualmente. Y aquí en el versículo 11 comentamos la primera bestia que salió del mar, como en el versículo 1, por este animal sube de la tierra, el que aparece en el versículo 11. Más tarde se le identifica como el falso profeta en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13. Es una imitación del Espíritu Santo. Aparenta ser lo bueno, pero el propósito de sus milagros es engañar. En el versículo 14, a lo largo de la Biblia vemos milagros llevados a cabo como pruebas del poder, del amor y de la autoridad de Dios. Pero aquí vemos una imitación de los milagros realizados para engañar. Esto nos recuerda a los magos de Faraón que imitaron las señales de Moisés en Egipto. Las señales y milagros verdaderos señalan a Jesucristo, pero los milagros solos pueden ser engañosos. Por esa razón debemos preguntarnos ante cada milagro que vemos, ¿es
consecuente con lo que Dios dice en la Biblia? La segunda bestia gana influencia mediante señales y maravillas que pueden realizar en nombre de la primera bestia. La segunda bestia ordena a la gente que adoren a una imagen en honor de la primera bestia. Una burla directa al segundo mandamiento que está en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. El permitir que las escrituras guíen nuestra fe y práctica evitará que seamos engañados por falsas señales, por muy convincentes que parezcan. Es falsa cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios. Y en los versículos 16 y 17 de este capítulo 13, en cada generación los cristianos necesitan mantener un sano escepticismo acerca de los placeres y recompensas de la sociedad. En nuestra estructura educativa, económica y civil, hay muchos incentivos y premios. Siempre los cristianos deben distinguir qué es lo bueno y saludable de nuestra sociedad, pero debemos oponernos al pecado. En algunos casos, como el sistema satánico descrito aquí, el sistema o la estructura se vuelve tan malvado que no permite vías de cooperación. Y en los versículos 16 al 18, esta marca de la bestia tiene como propósito burlarse del sello de Dios puesto a sus seguidores, que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Así como Dios marca a su pueblo para salvarlos, la bestia de Satanás marca a su gente para salvarla de la persecución que Satanás descargará sobre los seguidores de Cristo. No es tan importante identificar esta marca como identificar el propósito de la marca. Los que la aceptan muestran su alianza con Satanás, su disposición a operar dentro del sistema económico que él fomenta y de su rebeldía contra Dios. Rechazar la marca significa entregarse por completo a Dios, prefiriendo la muerte antes que transigir en la fe en Cristo. Yendo entonces al versículo 18, se ha debatido sobre el significado de este número más que sobre otros pasajes del libro de Apocalipsis. Se ha dicho que los 3:6 representan muchas cosas, incluso el número del hombre o la Trinidad impura de Satanás. La primera bestia y el falso profeta, que está en el capítulo 16, versículo 13, si se considera el número 7 como el número perfecto en la Biblia, y si 3:7 representan absoluta perfección, podemos deducir que el número 666 no tiene lo necesario para ser perfecto. Los primeros lectores de este libro probablemente aplicarán el número al emperador Nerón, el que simboliza toda la maldad del Imperio Romano. Las letras griegas del nombre de Nerón representan números que totalizan 666. Sin que importe la aplicación específica del número dado, simboliza el dominio mundial y la iniquidad completa de esta Trinidad impía que está designada a desarmar la obra de Cristo y destruirla. La obra de Satanás en el mundo, capítulo 12, versículo 13. Su odio a Cristo, que está en el capítulo 12, versículo 17. Su odio al pueblo de Dios, que lo vemos en el capítulo 13, versículo 2. Su poder y autoridad, que está en el capítulo 13, versículo 14. Su popularidad entre los incrédulos, que está en el capítulo 13, versículo 6. Su blasfemia contra Dios, en el capítulo 13, versículo 7. Su guerra contra los creyentes, capítulo 13, versículo 14. Y su habilidad para engañar.